Bueno, hay un artículo del País sobre Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que se encamina a su mandato número 3, su tercer mandato. Hay una reforma de reelección indefinida. El Congreso, encabezado por Nuevas Ideas, abolió el límite de los 2 mandatos consecutivos. Y se encamina Nayib Bukele a su tercer mandato. Por supuesto, esto le ha costado unas críticas muy fuertes frente a la concentración de poder que él ha sembrado allí en El Salvador. Pero también, paralelo a esto, el artículo del País habla de una nueva élite en El Salvador, y es un auge en el círculo más cercano de Nayib Bukele. Dicen que creció patrimonialmente, crecimiento patrimonial del 713%, esto analizando 76 declaraciones donde 21 funcionarios aumentaron esta riqueza pues de manera vertiginosa. Aparecen nombres como su secretario de prensa, que es Ernesto Sanabria, Miguel Catán, el secretario de Comercio, Nayib Bukele, Carolina Recinos, Douglas Rodríguez. Hicieron un estudio muy juicioso financiero de estas personas y sus propiedades. Voy a saludar al periodista, autor precisamente de este artículo, que da mucho de qué hablar, es Brian Avelar. Señor Avelar, buenos días. Hola, buenos días, Juan Camilo. Gracias a la audiencia de Caracol por estar acá y poder escuchar. Señor Avelar, ¿de dónde sacan ustedes estas cifras de crecimiento patrimonial, como lo mencionan, vertiginoso, de Bukele y sus funcionarios, su círculo más cercano? Pues las declaraciones patrimoniales de los funcionarios antes de la llegada de Nayib Bukele en El Salvador eran públicas. La población podía conocer el patrimonio de los funcionarios. Sin embargo, desde la llegada de Bukele bloquearon todo el acceso a esta información y no se podía conocer salvo las primeras declaraciones que hicieron algunos funcionarios, incluido el presidente. Pero luego, en mayo de este año, el Fondo Monetario Internacional presionó al gobierno para que hiciera algunas reformas en temas fiscales y en temas de transparencia, lo que obligó a las autoridades a entregar, aunque sea mínimamente, una actualización de su patrimonio. Entonces, gracias a eso es que logramos tener acceso a una pequeña brecha que se abrió digamos, en temas de transparencia y logré documentar 75 declaraciones patrimoniales de 75 funcionarios, a través de los cuales hice una comparación con las primeras declaraciones entregadas al inicio de sus funciones en 2019, y pues logré detectar el incremento patrimonial de al menos 21 funcionarios cercanos al círculo de Bukele, incluyendo al mismo presidente, quien ha aumentado su patrimonio desde que inició su carrera política en 2012 hasta la actualidad en más de cerca de 3,5 millones de dólares, con un enriquecimiento, digamos, de más del 360% desde que empezó su carrera política. Pero ¿se saben las razones por las cuales el patrimonio creció? Es decir, y se lo voy a preguntar muy directo, ¿estos son negocios con recursos del Estado, con favorecimiento del Estado o aprovechándose del cargo que ocupan? No se sabe realmente no existe una explicación del crecimiento patrimonial. Por ejemplo, Nayib Bukele, en sus primeros cargos públicos, cuando fue alcalde de San Salvador, la capital de El Salvador, y cuando fue alcalde de Nuevo Cuscatlán, un municipio mucho más pequeño en el que empezó su carrera política, él aseguró públicamente que donaba su salario para becas estudiantiles. Es decir, durante esos 6 años, básicamente no tuvo, digamos, ingresos al menos del Estado. No se sabe si luego tuvo ingresos de otras empresas o de otras partes. En cuanto a otros funcionarios, por ejemplo, el secretario de Comunicaciones del presidente, Ernesto Sanabria, eh, él tiene un salario de cerca de $6,000, pero ostenta una vida, digamos, muy lujosa, que no compagina con los ingresos que él tiene, y ha tenido un incremento en apenas 6 años de cerca de más de 2 millones de dólares en su patrimonio. Es decir, tendría que ser una persona que, aunque tendría que ahorrar todo su salario, y aún así le faltaría para poder incrementar su riqueza como la ha incrementado. No hay explicaciones de parte de los funcionarios. En el país buscamos a estos funcionarios para que dieran explicaciones. Yo mismo busqué a Ernesto Sanabria, su teléfono personal, y no quiso dar ninguna explicación de cómo es que han incrementado el patrimonio. Esa es una de las características principales, diría yo,
de este gobierno, que llegó pregonando y predicando la transparencia, la lucha contra la corrupción, y sin embargo, una vez instaurados en el poder, lo que han hecho es eliminar todos los mecanismos de transparencia. Apenas hemos podido tener acceso a las actualizaciones patrimoniales, pero no como era en el pasado, que podíamos tener acceso a un examen patrimonial en el que se detallaba qué parte de esa riqueza era en propiedades, qué parte de esa riqueza estaba en vehículos, qué parte de esa riqueza era dinero en efectivo o en los bancos. Ahora tenemos que conformarnos con una cifra, digamos, apenas que han dado los funcionarios públicos sin mayor sustento y sin mayor explicación de cómo se han enriquecido. Recordemos que Bukele va para un tercer periodo ya, en el que también ha cooptado a todas las instituciones del Estado, incluyendo al Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa, y en el que no hay ninguna institución contralora que pueda obligarlo a rendir cuentas como mandatario. De hecho, en su último aniversario, digamos, por llamarlo de una manera, en el poder, él por ley está obligado a rendir un informe ante la nación, pero se saltó ese proceso y lo que hizo fue inaugurar un hospital, ¿Qué, digamos, iniciando su campaña política para su señora Velar, tercera reelección. qué pasa con los hermanos del presidente Bukele? Bueno, realmente el gobierno de El Salvador lo rige la familia Bukele. No solamente lo rige el presidente Nayib Bukele, sino que también sus hermanos Karim, Ibrahim y Youssef son las personas, digamos, el círculo principal del poder en El Salvador, quienes ellos están por encima de los ministros incluso, aún sin ostentar ningún cargo público. Ellos son los que dan las órdenes y también tiene asesores venezolanos eh, que, que gobiernan prácticamente, digamos, desde un círculo íntimo del poder a las demás estructuras del Estado, sin dejar ningún rastro, sin dejar eh, ninguna evidencia, digamos, de lo que se hace, pero además sin tener ninguna responsabilidad. Lo que buscan es evadir responsabilidades y gobernando, digamos, desde unos términos bastante privados, como si fuera una empresa privada. Nayib Bukele, desde que llegó al poder, ha controlado el Estado, digamos, de una manera como si se tratara de una más de sus empresas. Em, y ellos son quienes realmente controlan el país. Sí. Esto, la falta de transparencia en las declaraciones patrimoniales, ¿no les genera problemas frente, por ejemplo, a organizaciones internacionales como el Fondo Monetario? No, básicamente como Bukele controla todas las entidades del Estado, la Corte de Cuentas, por ejemplo, u otras instituciones, el Tribunal de Ética Gubernamental, que son dos de las instancias contraloras que deberían, digamos, o también la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, son tres instancias que se encargan de que los funcionarios rindan cuentas y no se enriquezcan a partir de la cosa pública. Las tres instituciones están cooptadas por Bukele, entonces no hay manera de que alguien le exija cuentas dentro de las instituciones del Estado. Em, fuera del país, lo único que sí se ha hecho es las exigencias, digamos, eh, para cesar las violaciones a derechos humanos que se están llevando a cabo dentro de las cárceles del régimen de Bukele, en la que ya se reportan cerca de 547 personas que han fallecido a causa o al menos con señales de tortura, y en algunos casos también falta de atención médica. Recordemos que hay cerca de 100.000 personas que están detenidas por el régimen de excepción que se instauró desde 2022 en El Salvador, y hasta la fecha, pues solo lo único que el avance que ha habido, digamos, en términos de justicia son audiencias masivas en las que se están juzgando a miles de personas al mismo Sí, tiempo, con lo que se intenta pues, salvar una cuota, digamos, de pues, justicia con un truco claro. o adelantarla. Pues señora Velar, le agradecemos mucho estos minutos aquí en Noticias Caracol. Gracias por la investigación. Ustedes pueden repasarla en el diario El País. Gracias. Muchas gracias, Juan Camilo.